Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Una vez más estoy con ustedes, soy el pastor Jorge Aquino Moreno y estoy aquí para compartir con ustedes la bendita palabra de Dios en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, ahí en su aislamiento social, en su casa donde se encuentra. Yo le invito a que aproveche el tiempo que está en casa para escuchar la palabra del Señor, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta hora quiero compartir un texto de la palabra en el libro de Job, en el capítulo 3 o 33, versículo 14. La palabra del Señor nos dice así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar de Faraón la soberbia. Qué interesante, amados hermanos, entender lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Dios quiere que nosotros entendamos que a través de las circunstancias puede hablarnos Dios. Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la voz audible del Espíritu Santo, cuando estamos en nuestro lecho, cuando nos encontramos meditando. Dios también nos puede hablar a través de los sueños, a través de alguna persona. De manera circunstancial, Dios puede estarnos dando consejos para que advertirnos de cosas que debemos evitar. Pero también Dios nos habla a través de las pruebas, a través de las circunstancias adversas que pasamos. En esta ocasión podemos decir que todas estas circunstancias que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus que se está expandiendo pues, por todo el mundo y en nuestro país, nos ha afectado de una manera bastante considerable. Pero sabemos nosotros que hay una promesa de parte del Señor. El Señor cuida de su pueblo, el Señor cuida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Pero también es necesario poder percibir y discernir la voz de Dios a través de todas estas cosas que estamos atravesando. Por eso es importante que nosotros podamos, en estos tiempos difíciles, meditar en la palabra de Dios y preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de estas circunstancias? Como dice el libro de Job que hemos leído, capítulo 33, verso 14, porque Dios nos habla y nos habla de muchas maneras. Lo lamentable es que a veces el hombre no entiende, como dice Job. El hombre no entiende, porque quizá estamos nosotros centrados en nuestras propias, de repente, presupuestos, en nuestros propios proyectos de vida personal, y estamos rechazando de una manera indirecta lo que Dios nos quiere hablar. Ahora, ¿qué nos quiere decir Dios a través de todo lo que estamos atravesando? ¿Qué plan tiene Dios para nosotros? Estuve meditando en estos días en el libro de Oseas. Es interesante lo que el profeta Oseas dijo acerca del pueblo de Israel. Un pueblo que se había apartado de Dios, un pueblo que le había dado las espaldas a Dios de una manera tan, hermanos, amados y amigos, descarada. Ellos habían entregado a la idolatría, los reyes se habían no solamente entregado al pueblo a la idolatría, sino a la corrupción. Los reyes de aquel entonces habían profanado el nombre de Dios. Y es interesante notar lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6 del libro de Oseas. Dice así la palabra del Señor, y es importante tomar en cuenta lo que dice el capítulo 5, versículo 15. Dios le habla a este pueblo por boca del profeta Oseas al pueblo de Israel y le dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Qué interesante, las pruebas que el pueblo de Israel pasó, las luchas que ellos vivieron, cuando Dios los entrega incluso en manos de sus enemigos para ser cautivados, para ser oprimidos. Es ahí donde Dios trata de mostrarle una lección a su pueblo. Y es que Dios deseaba que el pueblo de Israel entendiera que todos los sufrimientos, las angustias que ellos atravesaron, la crisis política, social, religiosa de su época, no era otra cosa que una voz de alerta, un llamado de Dios para que ellos meditaran en sus caminos. Eso quiere decir que cuando Dios nos habla a través de las pruebas, lo que Él quiere transmitirnos son algunas cosas elementales que todos nosotros debemos saber. Y eso también lo podemos aplicar en los tiempos actuales. ¿Qué nos quiere decir Dios, por ejemplo, a través de toda esta situación que estamos viviendo, a través de esta pandemia que se está extendiendo y que ahora nosotros estamos
no estamos ajenos a ello. Podemos decir que Dios también nos quiere transmitir una palabra para todos nosotros, por supuesto, amado amigo y amado hermano. Él quiere tres cosas que yo quiero hablar contigo de manera puntual. Él quiere, en primer lugar, que la gente se arrepienta. Él quiere que la gente vuelva a Dios en medio de su angustia. Aquí vemos que Dios le dice a su pueblo que Él se volvería para hasta esperar que ellos recapacitaran y entendieran que la crisis que estaban viviendo no era otra cosa que un llamado de Dios al arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento, amigo. Él quiere que nosotros entendamos que lo que estamos viviendo es una manera como Dios está expresando su indignación a causa de la maldad, a causa del pecado, a causa de la desobediencia que el hombre tiene para con Dios. No podemos nosotros dar la espalda a Dios y pensar que la vida va a ser tan igual como la que ha sido siempre. Cuando la persona decide darle las espaldas a Dios, va a tener que afrontar terribles momentos difíciles. Pero qué bueno saber que a través de las pruebas Dios no desea castigarnos, sino desea que recapacitemos y nos volvamos a Él. Por eso el profeta Oseas lo dice aquí en este capítulo 5, versículo 15, ¿verdad? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Eso es lo que Dios quiere, amado amigo. La cura de esta pandemia no va a ser simplemente buscando una vacuna, un antídoto para ello. Yo creo que el mejor antídoto para que Dios tenga misericordia de nosotros es volvernos a Dios. Es arrepentirnos de nuestros pecados, es reconocer que hay un Dios en los cielos que quiere para nosotros lo mejor y lo que Él desea para ti, amado amigo, en especial es salvar tu alma. Él quiere que tú y yo podamos tener un encuentro personal con Él y entender que separados de Él nada podemos hacer. Por eso que encontramos en la Biblia personajes que se volvieron o le dieron las espaldas a Dios y se volvieron al pecado. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un rey llamado Manasés. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, hizo que el pueblo de él se entregara a la idolatría, hizo cosas abominables, practicó la brujería, practicó la adivinación, practicó toda clase de prácticas ocultas que Dios abominaba, hasta que Dios puso su mano sobre Manasés. Y la Biblia dice que Manasés fue llevado cautivo con el pueblo de Israel por los asirios. Y él fue encadenado, dice la palabra de Dios, con grillos en sus brazos, en sus manos. Fue encadenado y fue llevado. Y dice la Biblia que en su angustia Manasés se humilló. Y de todo corazón le pidió perdón a Dios. Y el Señor lo restauró, dice la Biblia. Y restauró a Jerusalén, al pueblo de Dios, a causa de la humillación de este hombre. ¿Sabe? Eso es lo que Dios espera de nosotros. La Biblia dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice la Biblia, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Gloria a Dios. Qué precioso es saber que Dios tiene un propósito a través de estas pruebas que estamos viviendo. Que su pueblo se humille, que su iglesia también clame a voz en cuello a la presencia del Señor y pida por este pueblo también, por esta nación que necesita la salvación de nuestro Señor. En segundo lugar, no solamente Dios quiere hablar al pueblo, a la nación, que es el tiempo de volverse a Dios, sino que también Dios quiere que su iglesia deje la superficialidad religiosa. Él quiere que la iglesia deje de vivir una cristiandad simplemente de tradiciones y rutinas. Él quiere que salgamos más allá de la tradición y podamos entender que tenemos un llamado de parte del Señor. ¿Sabe lo que dice el profeta Oseas? Mientras yo meditaba en el capítulo 6, versículo 4, dice, el Señor le habla al pueblo de Israel, a su pueblo, y le dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Superficialidad religiosa. Tu piedad, Dios compara la piedad de este pueblo como el rocío de la mañana, y también lo compara, como dice aquí el pasaje, como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Algo que se desvanece, algo superfluo, algo de pronto que es limitado. Y sabe, eso muchas veces en la iglesia hemos sido. Muchas veces hemos limitado la piedad a simplemente encerrarnos en cuatro paredes, cantarle a Dios
y leemos los textos de la palabra y creemos que ahí hemos cumplido con Dios. Pero la vida cristiana va más allá. No simplemente del hecho de que nosotros leamos la Biblia y congreguemos en una iglesia. Él quiere que nosotros practiquemos la vida que Dios desea, la vida piadosa, la vida, amado hermano, espiritual. Él quiere que la practiquemos. Por eso dice en el capítulo 6, verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificios. Yo quiero, dice, conocimiento de Dios más que holocaustos. La piedad de Israel se había convertido simplemente en una mera religiosidad, simplemente en una cuestión de ritos, de sacrificios y nada más. Pero la vida cristiana es más allá que eso. Tenemos que comprometernos con Dios, tenemos que entrar en una relación íntima con Dios para que de esa relación íntima con Dios podamos entender el corazón de Dios y podamos unirnos al sentir de Dios por esta nación. El pueblo de Israel había olvidado y Dios tuvo que reprenderlo duramente. Así también Dios a través de estas pruebas nos habla a la iglesia, nos está llamando la atención que es tiempo de despertar. Y es tiempo de comenzar a tomar la vida cristiana con mayor compromiso, con mayor responsabilidad, sabiendo que hay un mundo que necesita conocer a Dios y nosotros necesitamos ser esa luz. Tenemos que nosotros expresar el amor de Dios a la humanidad a través de nuestras obras, a través de nuestra fe, pero una fe acompañada de obras. Bendito sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, una de las cosas importantes que Dios quiere hablarnos a través de toda esta pandemia y esta situación social que estamos viviendo es que Dios quiere que su palabra sea proclamada, que su palabra sea predicada. Es interesante cuando notamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando el pueblo de la iglesia del Señor había recibido un mandato, los apóstoles recibieron una orden bien puntual de parte del Señor. Ustedes, dice, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante, digo esto, porque cuando ellos recibieron el mandato de la gran comisión, en Hechos capítulo 1, verso 8, ellos simplemente se centraron en Jerusalén, considerando Jerusalén como el centro motor de las misiones, pero entendiendo que la gente de los pueblos o de las naciones de alrededor tenían que volver a ellos. Pero hay algo interesante, que Dios les había dado un mandato, les había dicho que ustedes tenían que ser testigos en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tuvo que utilizar una prueba para que ellos entendieran que era necesario expandir el reino de Dios a otras naciones, y en esta ocasión fue la persecución. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dios tuvo que utilizar a través de las pruebas, la persecución en esta ocasión, para despertar a su pueblo a cumplir la gran comisión. Dios está permitiendo como nunca antes a través de esta pandemia y este aislamiento social que nos ha tocado vivir. Dios nos está hablando fuertemente a la iglesia, a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas, que necesitamos predicar como nunca antes la palabra de Dios. Y me gozo y me alegro de que muchos pastores, consiervos míos, están predicando la palabra de Dios. Estamos entendiendo que la predicación de la palabra es una urgencia en estos tiempos, porque antes de que Cristo venga a este mundo, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Por eso es importante que nosotros, al ver las cosas que están pasando, entendamos lo que Dios nos está queriendo decir. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses o Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1, Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Dice, y porque la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, dice la Biblia, se extienda, corra, sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es la voluntad de Dios que en estas circunstancias nosotros no callemos, sino abramos nuestra boca y proclamemos que Cristo viene y que debemos estar preparados, porque las circunstancias que vivimos prácticamente están preparándonos para el advenimiento de algo que sucederá y que debemos nosotros como iglesia estar preparados. El pecado y la iniquidad seguirá creciendo, enfermedades seguirán viniendo,
Pero lo más importante de todo esto es saber en quién hemos puesto nuestra esperanza. Así que, hermano y amigo, prepárate. El Señor nos está hablando y es el tiempo de volvernos a Dios. Así que yo quiero hacer un llamado para que tú puedas entender que hay un llamado de parte de Dios para tu vida. Él quiere que te conviertas a Cristo. Él quiere que dejes los malos caminos y entiendas que hay un Dios que un día nos juzgará por las obras que hemos hecho. Que el Señor te bendiga, amado amigo, y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y te aseguro que recibirás la paz que nadie en el mundo podrá darte. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Si has escuchado esta palabra, yo te invito a que reflexiones por un momento y abras tu corazón a Dios. Amigo, si tú me estás escuchando y has entendido que Dios te está hablando a través de esta prueba, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si tú quieres hacer esta oración de arrepentimiento, cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Dile: amado Dios, reconozco que soy pecador, acepto mi condición delante de ti, pero también creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Lo acepto como mi único y suficiente Salvador y le pido, Señor, que limpie todos mis pecados con esa preciosa sangre y me selle con su Santo Espíritu. Desde ahora y para siempre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esta oración, amado amigo, tenlo por seguro que la salvación está asegurada. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.